Buenos días, hermanos. Dios les bendiga ricamente. Qué bueno poder estar con ustedes otra vez aquí a través de este estudio. Hemos pasado varias semanas, por lo menos 2 semanas sin presentar el estudio. Es un tiempo de vacaciones. Estábamos, mi esposo y yo, celebrando nuestro 45 aniversario de bodas. Estábamos fuera del país. Gracias a Dios ya estamos otra vez acá con ustedes y podemos compartir este estudio una vez más. Espero que hayan tenido paciencia en esperarnos. Pues aquí estamos otra vez. Vamos a ver cuánto este estudio puede salir. Yo sé que el hermano Jonathan está ocupado ahorita con cosas personales, pero voy a pedirle que lo antes posible pueda montar este video en las páginas para poder estar disponible para ustedes. Bien, vamos a comenzar. Gracias al Señor por el tiempo que nos dio a mi esposa y a mí de descanso. Estábamos, como les dije, fuera. Y entonces, muchos de ustedes, por cierto, se enteraron de nuestro aniversario y nos felicitaron. Gracias por sus palabras. Y seguimos adelante por otros 45 más. Eso espero, si Dios lo quiere. Así que vamos a estudiar hoy el libro de los Hechos. Seguimos en Hechos, capítulo 8. Nos tocan los versos 26 al 40. Vamos a orar pidiéndole al Señor que Él obre a través de este pasaje en nuestros corazones, nos edifique, nos enseñe. Queremos aprender de Cristo, saber de Él. Y por supuesto aquí tenemos un buen ejemplo. Seguimos estudiando el caso de Felipe, este hombre que Dios usó de una manera extraordinaria en grupos grandes, en grupos pequeños. Vamos a verlo hoy a nivel personal, cómo hacía el evangelismo personal. Así que aprovechemos este pasaje al máximo para que el Señor nos guíe también a nuestra edificación. Vamos a orar y pedirle al Señor por este rato. Padre, gracias por la bendición de estar otra vez de esta manera presencial con mis hermanos. Te pedimos que tu Espíritu Santo esté guiándonos a toda verdad, como tu palabra nos enseña, que Él nos guiará a toda verdad. Padre, tenemos que reconocer que sin ti nada somos y que por mucho que estudiemos y por mucho que trabajemos, si tú no nos das la guía de tu Espíritu, perderemos, Señor, la esencia de este evangelio tan hermoso que nos has dejado. Por lo tanto, te pido, Señor, que uses mis palabras, mi mente, mi expresión para poder comunicar a mis hermanos, pero que también tu Espíritu Santo esté en cada uno de ellos, obrando a través de tu palabra, no a través de las mías, sino a través de las tuyas, que tienen una promesa muy específica de que nunca volverá vacía a ti. Gracias por cada hermano y hermana que nos está mirando en este video, y te pedimos, Señor, que tú entonces obres poderosamente en cada vida. Tú conoces nuestras necesidades, aún desde que antes que las presentemos a ti. Por eso pedimos, Señor, que tú obres en la necesidad de cada uno. Tú la conoces, que podamos confiar en ti, que tú eres el Dios bueno y santo en triple manera. Bendecimos tu nombre, Señor. En Cristo Jesús lo hacemos. Amén y amén. Bien, vamos a leer entonces Hechos capítulo 8, verso 26 al 40, y así comenzamos este estudio en el día de hoy. Un ángel del Señor le dijo a Felipe: ponte en marcha hacia el sur, por el camino del desierto que baja de Jerusalén a Gaza. Felipe emprendió el viaje y resulta que se encontró con un etíope, eunuco, alto funcionario encargado de todo el tesoro de la Candace, reina de los etíopes. Este había ido a Jerusalén para adorar, y en el viaje de regreso a su país iba sentado en su carro leyendo el libro del profeta Isaías. El Espíritu le dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Felipe se acercó deprisa al carro y al oír que el hombre leía la profecía al profeta Isaías, le preguntó: ¿acaso entiende usted lo que está leyendo? ¿Y cómo voy a entenderlo?, contestó, si nadie me lo explica. Así que invitó a Felipe a subir y a sentarse con él. El pasaje de la Escritura que estaba leyendo era el siguiente: como oveja fue llevado al matadero, y como cordero que enmudece ante su trasquilador, ni siquiera abrió su boca. Lo humillaron y no le hicieron justicia. ¿Quién describirá su descendencia? Porque su vida fue arrancada de la tierra. Dígame usted, por favor, ¿de quién habla aquí el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro?, le preguntó el eunuco a Felipe.
Entonces Felipe comenzó con este mismo pasaje de la Escritura, le anunció las buenas nuevas acerca de Jesús, y mientras iban por el camino llegaron a un lugar donde había agua, y le dijo el eunuco: mire usted, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Entonces mandó a parar el carro, y ambos bajaron al agua y Felipe lo bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor se llevó de repente a Felipe. El eunuco no volvió a verlo, pero siguió alegre su camino. En cuanto a Felipe, apareció en Azoto y se fue predicando el evangelio en todos los pueblos hasta que llegó a Cesarea. Amén. Hasta aquí la palabra del Señor para estudiar el día de hoy. Bien, aquí vemos otra vez a Felipe, el gran Felipe evangelista, que recuerden estaba entre las ciudades de allá de Samaria y había habido aquel movimiento grande a través de su predicación, una respuesta extraordinaria de esos pueblos samaritanos hacia el evangelio que Felipe estaba predicando. Pero aquí lo vemos ahora en este momento donde el Señor dice claramente que el ángel del Señor le dijo a Felipe: ve a tal sitio, a esa zona donde lo está mandando. Dice claramente, camino al desierto que va, marcha hacia el sur, camino al desierto que baja desde Jerusalén a Gaza. Y aquí hay un extranjero, y ahora yo diría ¿qué extranjero, verdad? Lo describe la palabra como un hombre importante en la corte extranjera de Candace, reina de los etíopes. Dice eunuco, este hombre etíope, aparentemente de tez morena por supuesto, encargado de todo el tesoro de Candace, reina de los etíopes. Aquí era un hombre, por decir así, un ministro de Hacienda de aquel reino de Candace, sumamente importante. Y aquí lo manda a este hombre, a este extranjero, lo manda el Señor. Un hombre, por supuesto, de una sociedad pagana. Y aunque no describe mucho más de este hombre, después se ve un poco más en la historia qué pasa con él, ¿verdad? Aquí lo tenemos. Y este episodio específico que narra aquí Lucas a través del libro de los Hechos está casi del mismo largo que lo que describió antes. Lucas le da importancia tanto al evangelismo masivo que estaba haciendo Felipe en aquella zona de Samaria, como a este encuentro persona a persona o evangelismo personal que Felipe entra en este momento. El Espíritu le dice a Felipe: ve a ese camino del desierto. Él fue, dice, al sureste de Jerusalén. No da más datos geográficos Lucas. Aparentemente ahí Dios le va a decir algo importante que Felipe debe saber. Y Felipe inmediatamente obedeció a la voz del ángel y por supuesto se encontró ahora con este extranjero que ya describí. Quizás Dios está sorprendiendo a Felipe. Oye, es un eunuco, un etíope. Por cierto, la palabra eunuco, que tiene que ver con personas del sexo masculino que eran castrados para su trabajo en la corte, no siempre sucedía así. A veces se le daba también ese título de eunuco a funcionarios importantes de gobiernos. Así que no se tiene más información sobre esto y yo espero por el bien de él que haya sido así, solamente un hombre importante, ¿verdad? Repito, se usa para esos funcionarios del gobierno y lo usa, de hecho, de haber sido castrado físicamente. Ayer Deuteronomio 23:1 dice que no podía participar de la adoración en el templo, es lo que dice ese versículo ya en Deuteronomio 23:1. Así que era un ministro de Hacienda muy importante de esa zona del Antiguo Testamento llamada Cus, territorio de Nubia, al sur de Egipto y norte de Sudán, por decir así actualmente. Considerado, por cierto, esa zona, en aquel tiempo era considerado como los confines de la tierra, lo último de la tierra. Las clases pasadas yo dije que en el área aquella que hoy es España, en la parte de Santiago de Compostela, también era considerado como lo último de la tierra. Así que estamos viendo ya en estos primeros años de la Gran Comisión cómo los discípulos estaban llegando a esos sitios finales de la tierra conocida en aquel tiempo. Así que
Recuerden que la Biblia dice Samaria y hasta lo último de la tierra. Y aquí vemos Felipe llegando hasta esas áreas, ¿verdad? Eso último de la tierra. No se sabe mucho de este hombre ni antes ni después, pero dice que había venido a Jerusalén a adorar y tenía un libro de Isaías. Por cierto, algo muy difícil en ese tiempo tener una escritura de esa manera del libro de Isaías, pero él lo tenía. Era un hombre aparentemente de poder económico bueno. Temeroso de Dios, rico por supuesto, tenía su propio carro y estaba leyendo lo que ya se conoce como el pasaje de Isaías 53, 7 al 8. Más o menos ese verso estaba leyéndolo cuando Felipe, actuando de una manera audaz, enviado por el ángel mismo de Dios, por el Espíritu Santo, se acerca a ese carro, encuentra ese pasaje que está oyendo. Por cierto, era un pasaje muy favorito dentro de la iglesia primitiva para ese tiempo. ¿Por qué? Porque está presentando el sacrificio de Cristo, y eso lo vamos a ver un poquito más adelante para que lo entendamos un poco mejor. Pero usa esa pregunta para acercarse. Sabe lo que está leyendo, entiende lo que está leyendo, y la respuesta lógica de este siervo de la reina de Candaza es lógica. ¿Cómo voy a entenderlo si no hay nadie que me lo explique? ¿De quién está hablando? ¿Quién es ese siervo? Y Felipe, claramente entendemos y vemos que empezó desde ese pasaje mismo de la Biblia, Isaías 53, 7 y 8, para empezar a completar todo el mensaje del Evangelio que él sabía. Había hablado de la naturaleza expiatoria de la muerte de Jesús. Recuerden, el Evangelio de Mateo y Juan presentan esta parte de Isaías a ese ministerio sanador de Lucas, pero en este caso, ese ministerio de Jesús, quiero decir, pero en este caso Lucas se enfoca más en esa profecía del sufrimiento, y por eso estaba diciendo que era un pasaje muy rico para la iglesia primitiva, no así para los judíos, porque los judíos no querían ver a un Mesías sufriente. Recuerden, ellos tenían otra visión del Mesías que iba a venir y no era un Mesías sufriente. Así que los judíos del primer siglo no tenían muy buena acogida para estos versos que estaba leyendo el etíope, pero la iglesia primitiva sí la entendía porque veía esto cumplido completamente en la vida de Cristo. Entendía esto, y Jesús dice que aplicó a sí mismo estos mismos versos. Y en el verso 33, el etíope mismo, después de entender el Evangelio, por supuesto con la explicación, no sabemos por cierto cuántas horas pasaron en ese camino, Felipe explicándole, pero pasó un buen tiempo sin duda, que el etíope entiende lo que está diciendo y pide ser bautizado. Este bautismo se entiende como ese rito de iniciación de los gentiles en la parte de la religión judía, ¿verdad? Y así se acerca Felipe. Felipe lo bautiza, estaba seguro de lo que estaba pasando, estaba seguro de la conversión de este hombre, lo bautiza. Recuerden que Felipe venía quizás de una experiencia un poquito incómoda con Simón, el famoso Simón el mago que leímos las clases pasadas, pero ahora Felipe entiende que este hombre sí estaba realmente convertido y había entendido el Evangelio, y con mucho gusto se baja del carro donde iban, y va a las aguas y lo bautiza. Felipe lo bautiza en ese mismo momento. En ese momento dice la palabra que Felipe es quitado de él por el Espíritu Santo. El etíope dice que no se entristece porque claramente dice, el eunuco no volvió a verlo, pero siguió alegre su camino. El cambio que había ocurrido en este hombre por haber entendido este pasaje tan importante que él estaba leyendo, por supuesto que es evidente, porque no le preocupa que Felipe se vaya. Ahora había entendido esto que estaba diciendo. Y como digo, el etíope no se menciona más en la Biblia, aunque en la historia judía, en la historia antigua, el famoso historiador Irineo, que era un historiador del siglo II, afirma que este hombre convertido llegó a ser un gran misionero allá en su tierra, y prácticamente toda la historia de aquella zona del mundo se encuentra relacionada con la predicación del evangelio de este hombre. Así que si no lo dice la Biblia, por lo menos en la historia encontramos referencia de eso. Repito, no es bíblico, pero sí en la historia antigua de esa área. Y Felipe ahora se encuentra en Azoto,
continuando su ministerio, lo dice claramente, y prácticamente Felipe desaparece del mapa después de esta situación y se vuelve a encontrar allí en Hechos capítulo 21. 8, cuando se le nombra como Felipe el Evangelista. Extraordinario, ¿verdad? Que había pasado tanto tiempo y Felipe seguía con su ministerio de predicación. Y es clave al ver esta lección que estamos estudiando hoy, cómo este hombre de Dios, que no era uno de los primeros apóstoles, por cierto, él continúa en la predicación de este evangelio. Está haciéndolo. Y estamos viendo ahora cómo Felipe, siendo un predicador también de masas, también se dedica a este evangelismo personal de diferente manera. Este pasaje que estamos leyendo se encuentra con mucha enseñanza, es rico en la enseñanza de este evangelismo personal como algo muy importante. Y es clave ver que Felipe, siendo uno de los predicadores más importantes a nivel de teología, a nivel de la iglesia, también se convierte en un evangelista personal, y ese es el ejemplo que él pone. Es un buen ejemplo para nosotros saber que aún después de varios años, cuando aparece ya en Hechos 21:8, se le reconoce como Felipe el evangelista, y seguía predicando y seguía trabajando, y aparentemente, según ese versículo, también su familia. Pero este ejemplo de la historia también nos da la idea de cómo hacer ese evangelismo personal. Y vamos a ver algunas ideas que podemos sacar de este pasaje de cómo acercarse a este trabajo tan importante como el evangelismo persona a persona. Recuerden una cosa, hermanos, el moverse de Dios, el accionar de Dios, en este caso, nos muestra la importancia de esa necesidad de evangelismo personal para nosotros el día de hoy también. La iglesia primitiva, sin duda, que en la mayoría de los casos, el evangelismo se realizaba más que público, más que masivo, se hacía un evangelismo personal donde los cristianos estaban yendo. Los cristianos quienes habían sido esparcidos, dice la palabra, que iban compartiendo su fe, iban compartiendo por donde quiera que iban. Y ese es el énfasis que hace Hechos 1:8, que ya lo leímos, y también Hechos 1:4. Hechos 1:8, cuando el Señor mismo dice: recibiréis poder cuando reciben al Espíritu Santo y me seréis testigos y hace esa seguidilla de lugares, ¿verdad? Los apóstoles habían estado en Jerusalén después de la persecución, pero los demás cristianos se dispersaban, y la Biblia enseña aquí en Hechos mismos que iban por donde pasaban compartiendo. Así que se puede concluir que el crecimiento exponencial que la iglesia primitiva experimentó esos primeros años se debió más al evangelismo personal de estos hombres y mujeres caminando por donde quiera, llevando el evangelio, que a esos grandes predicadores de grandes multitudes que también nos muestra la Biblia. Y aquí vemos algunas cosas que podamos aprender de cómo Felipe lo hizo. Y recuerden una cosa, lo que está haciendo Felipe es cumplir el llamado de Dios, y todos nosotros tenemos el mismo llamado de Dios, a través del testimonio personal y de muchas otras formas. La Biblia en Efesios 4:11 lo dice claramente, y también en 2 Timoteo 4:5. Repito, Efesios 4:11 lo dice aquí en la palabra. Lo leo: él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. El evangelismo personal es un mandato que todos recibimos. También les animo a buscar 2 Timoteo 4:5. Y este ejemplo del etíope es una buena forma de ver cómo Felipe cumplía este ministerio. Recuerde, cada uno de nosotros tiene diariamente contacto con cientos de personas en su trabajo, en la cuadra donde vive, en las tiendas que asiste, en cualquier lugar donde va, si usa el autobús público, si usa carro privado, en los taxis. Cualquiera tiene contacto con miles de personas de una manera muy natural. Ya dije más o menos dónde, ¿verdad? Y sin duda que esto es la clave si queremos alcanzar al mundo para Cristo. Esperar que los grandes predicadores que hacen predicación masiva lo hagan ellos solos es una tontería, porque la palabra del Señor nos manda a hacerlo a todos nosotros, mostrando
esa manera de vivir. Ahora, aquí vemos el ejemplo de un líder haciendo. Yo creo que los líderes hoy en día tienen que tener el mismo ejemplo. Cuando participábamos, mi esposo y yo, del Ministerio de Cruzada Estudiantil para Cristo, el líder en aquel momento ya pasó a estar con el Señor, el doctor Bill Bright. Bill Bright. Siempre contaba en sus predicas y sus conferencias el mismo testimonio. Él decía, nadie pasa conmigo más de 15 minutos que yo no le predique el evangelio. Y lo contaba en taxi, lo contaba cuando iba en un avión, lo contaba cuando esperaba en algún sitio, en alguna cita médica o algo. Le dice, yo no puedo pasar 15 minutos al lado de una persona sin compartir el evangelio, que siempre por cierto cargaba en su bolsillo un folleto para compartir el evangelio. Eso es lo que llamamos estilo de vida, evangelismo como estilo de vida, no como una actividad esporádica o casual, sino de evangelismo de vida. Y yo diría que en estos días, en este tiempo, necesitamos aprovechar cualquier oportunidad que Dios nos dé y nos da oportunidades a diario para hacerlo. Y es un compromiso, repito, un modo de vida. Algunas ideas que vemos aquí de Felipe haciendo en este momento, que Felipe lo hace por obediencia. Felipe testifica por obediencia. El pasaje nos muestra a ese Felipe obediente de las cosas de Dios. Cuando Dios le pide ir, él va. Cuando le pide acercarse a lo extraño, él se acerca. Acércate al carro y él se acerca. Felipe obedeció y Dios abrió las puertas para hacerlo. Es clave esto, hermanos, que entendamos que Dios es quien abre la puerta para nosotros, pero espera mi respuesta en obediencia. Nadie puede decir que Dios no le ha mandado a predicar el evangelio, porque es una orden para toda iglesia. Ahora aquí vemos a este Felipe actuando audazmente. En su obediencia a Dios, él se mueve con valentía, con audacia, da ese paso y es el Espíritu entonces quien ha preparado todo y equipa a Felipe y tiene listo, por decir así, al etíope para escuchar ese evangelio, y él tomando esa iniciativa. Por eso creemos claramente que esa orden de la gran comisión es solo deber obedecer lo que Dios dice. Recordamos que el evangelismo, hermanos, no es obra nuestra. Nosotros debemos obedecer a Dios y es Dios quien se encarga de hacer la obra, y lo vamos a ver un poco más adelante. Ahora aquí vemos a Felipe acercándose a un hombre completamente distinto a él, de otra cultura, de otra nacionalidad, completamente distinto a él, pero Felipe se acerca a ese etíope y aunque era tan distinto, un hombre de la alta sociedad con Felipe, el testimonio cristiano no tiene cultura, no tiene posición social. El evangelio no debe ser frenado por ninguna de estas cosas. Si hay un pasaje sumamente interesante en el libro de Segunda de Reyes. Vamos, si quieren, conmigo allá. Segunda de Reyes, capítulo 5. Creo que lo nombramos las semanas pasadas en otro momento. Segunda de Reyes, capítulo 5. Y vamos a leer los primeros versos de ese capítulo para que veamos el caso de lo que son traspasar las culturas con el evangelio. Naamán, capítulo 5 de Segunda de Reyes, 1 al 4. Naamán, jefe del ejército del rey de Siria, era un hombre de mucho prestigio y gozaba del favor de su rey, porque por medio de él el Señor le había dado victorias a su país. Era un soldado valiente, pero estaba enfermo de lepra. En cierta ocasión, los sirios que salían a merodear capturaron a una muchacha israelita y le hicieron criada de la esposa de Naamán. Un día la muchacha le dijo a su ama: ojalá el amo fuera a ver al profeta que hay en Samaria, porque él lo sanaría de su lepra. Naamán fue a contarle al rey de lo que la muchacha israelita había dicho, y el rey de Siria respondió: bien puedes ir, y yo mandé una carta al rey de Israel. Ustedes pueden seguir leyendo la historia de cómo sucedió todo este encuentro entre Naamán y el profeta, y fue sanado. Ahora, interesante es que esta muchacha, siendo capturada por el ejército sirio, prácticamente esclavizada como criada en la casa de Naamán, ella desde esa posición llega con su mensaje a por decir así, el segundo al mando del imperio sirio. A veces creemos que tenemos que llegar a niveles
parecidos con la gente para hablar del evangelio. Pero esto nos prueba que no. Dios puede usar a una sierva esclava, quizás la más insignificante en la casa de los siervos, para hablar directamente a este hombre, así como lo hizo ella a través de su esposa, y lograr este gran encuentro entre Naamán y el profeta. Así que vemos, hermanos, que el evangelismo en otra cultura no tiene ninguna posición social. Esta prisionera, sierva muy humilde, más humilde no podía ser, Dios muestra de cómo Él actúa. Por eso nos da su poder. Por eso el evangelismo personal no depende de nosotros. Nuestra responsabilidad es obedecer. Dios se encargará de hacer su obra como Él quiera hacer. Y eso nos da seguridad. Y si no nos hacen caso, Dios se encargará de seguir haciendo la obra. Quizás podamos ser nosotros un eslabón entre muchos que Dios va a usar en el futuro para lograr la conversión de esta persona. Otra cosa importante, Dios prepara los corazones. Tenemos que estar seguros de esto, que Dios, algunos lo llaman citas divinas, ¿verdad? Porque es Dios quien está preparando el corazón de una persona para escuchar el evangelio. Dios obra antes del Espíritu Santo o a través del Espíritu Santo, mucho antes de que Felipe llegara. Ya Dios estaba obrando en este hombre. Usó a Felipe para que él apareciera y debemos nosotros esperar lo mismo. Dios obra a través de cualquier cristiano antes aún de que nosotros aparezcamos. Solo Dios lo sabe cómo está obrando en la vida de este hombre. En la vida del eunuco, en la vida de Naamán. Dios está obrando y solo Dios manda y Felipe obedece y así lo puede hacer. ¿Por qué? Porque solo Dios puede hacerlo. La conversión de un alma a Cristo jamás es obra de nosotros. Es obra del Espíritu Santo que está moviéndose en el corazón de esas personas aún mucho antes de que nosotros lleguemos a compartir. Ahora vemos a Felipe también comenzando con esta pregunta muy común, ¿verdad? ¿Entiendes lo que lees? Así Felipe lo hizo. Le preguntó a esa pregunta sencilla, ¿entiendes lo que estás leyendo? Y desde allí dice claramente que comenzó Felipe a predicar el evangelio. Lo usó, por decir así, como algunos llaman, como una cabeza de puente, una introducción a lo que él quería hacer. Por supuesto que él sabía que el Señor quería que él predicara el evangelio. Usó esta forma y debemos buscar formas. A veces la gente nos rechaza porque no buscamos la forma adecuada de acercarnos a ellos. Pero la Biblia dice que Felipe se acercó a esta pregunta. Por supuesto, el etíope estaba buscando de Dios, su corazón estaba preparado y Felipe, otro paso más, testifica basado en la escritura que el hombre está leyendo. Claramente vemos a un Felipe que conoce la escritura, conoce lo que está leyendo apenas de oírlo, sabe lo que está diciendo y puede unir ese eslabón entre la escritura que el hombre tiene y el evangelio que ahora quiere predicar de Cristo. Y para eso, por supuesto, se necesita la guía del Espíritu Santo y tener un conocimiento de la Biblia para eso. Algunos dicen, pero ellos no tienen, alguna gente hoy en día no tiene un trasfondo bíblico, no conoce la Biblia. Busquemos pasajes adecuados. Otra cosa importante que podemos usar para predicar el evangelio es sin duda necesidades personales. Hay gente que hoy tiene necesidades y a través de esa necesidad también podemos acercarse. Nuestra presentación siempre debe ser basada en la Biblia. Literalmente, como en este caso del etíope ocurre, o en su esencia, en su enseñanza. Dios está dispuesto a hacerlo. Por cierto, si ustedes buscan en Hechos 17, 22 al 31, verán al apóstol Pablo usando una técnica muy parecida a la de Felipe para acercarse en aquel momento al grupo allá en Atenas. Así que usemos, basados en la Escritura, nuestro mensaje. No en mi experiencia, que puede ser muy buena, no en mi testimonio, que puede ser muy bueno, pero basado en la Escritura. Y sobre todo Jesús es el tema en la predicación de Felipe. Así lo hizo Felipe en el 35, claramente lo dice la palabra, ¿verdad? Entonces Felipe, comenzando con este mismo pasaje de la Escritura, le anunció las buenas nuevas acerca de Jesús. Jesús era el tema, no era la religión judía, no era lo lejos que quedaba Candace de todos ellos, era Jesús. Jesús, su obra, era el tema principal. Por eso Cristo dijo allí en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Es Jesús a quien debemos presentar y no otra cosa. Por eso debo conocerle a Él. Ahora,
Interesante también que Felipe busca una respuesta de ese etíope. El etíope se dio cuenta que sabía que debía de reaccionar a esa explicación que Felipe le estaba diciendo. Por eso en el verso 36, mientras iban de camino, llegaron a un lugar donde había agua y dijo el eunuco, mire usted, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Siempre debemos esperar una respuesta o desear o provocar una respuesta de la gente ante nuestro mensaje. No es un diálogo en el vacío, no es cualquier explicación. Se debe esperar una respuesta y en los hechos en muchas ocasiones se espera esta respuesta. ¿Qué va a hacer esta persona con lo que estoy diciendo? ¿Qué vas a hacer con lo que te acabo de explicar? ¿Qué vas a hacer con lo que te acabo de explicar, con el regalo de Dios, con la situación de tu pecado? ¿Cómo vas a responder a esta? Por supuesto, no estoy hablando de obligar a una decisión, por supuesto, pero sí esperar una respuesta. Y de eso depende de la persona y cómo el Señor se está moviendo. Otra acción de Felipe interesantísima es que lo bautizó de inmediato. Felipe lo hizo, claramente lo leemos ahí en los versos 26 en adelante. ¿Estaba preparado el etíope para ser bautizado? Creo que Felipe sabía que estaba preparado. Vio cómo Dios lo preparó, vio el encuentro que tuvo. Ahora, no estoy con esto poniendo una regla de que cualquiera que recibe a Cristo en las próximas horas puede ser bautizado. Yo creo que debemos evaluar, ver las situaciones, ver las evidencias. Recuerden, Felipe viene de una experiencia negativa ahí con Simón, pero esto no le impide ver que Dios había hecho una obra en este hombre. Por supuesto, el etíope no tenía más tiempo que esperar. Él iba a seguir su camino y Felipe iba a coger el suyo. Así que en este caso, Felipe lo bautiza, Dios le da a ese líder esa capacidad de decidir, y que se pueden cometer errores, no hay duda que podemos cometerlos, somos humanos, pero en este caso Felipe y la historia después demuestra que este hombre siguió predicando el evangelio. Bien, todas estas son algunas ideas de cómo Felipe utilizaba también su acción como evangelizador personal para hacer esta obra. Ahora, aquí vemos un ejemplo que es conocido ampliamente, pero por lo general el trabajo de evangelista personal no es muy conocido. Yo diría que hay hoy en día cientos y miles de hombres y mujeres en nuestros países predicando el evangelio, quizás que no son muy vistos, quizás que no son muy reconocidos. Conocemos algunos nombres de gente importante que puede llenar un estadio o puede llenar un salón grande para escuchar el evangelio. Pero estoy seguro que Dios está usando hoy en día hombres y mujeres, jóvenes y adultos, por toda nuestra América y por todo el mundo para predicar el evangelio de una manera personal. Yo diría que como reflexión final de esta clase, debemos apoyarnos unos a los otros en este trabajo. El evangelismo personal, por supuesto que es básico e importante para el avance de la iglesia. El evangelismo en grupo, por supuesto que también. Radio, televisión, prensa, cualquier forma. Pero sin duda que sobre el evangelismo personal, sobre esos rieles de hombres y mujeres yendo por cualquier camino, así como la sierva en la casa de Naamán, cómo esta sierva pudo ser usada para convencer a Naamán, a ir hacia ese profeta y buscar la sanidad divina. Estoy seguro que hoy hay hombres y mujeres en muchos lugares, de alta sociedad, de baja sociedad, de mucho dinero y de poco dinero, de gran cultura o de poca cultura, hombres y mujeres moviéndose de una manera divina, llevando el evangelio a muchas personas. Y no debemos nunca menospreciar. Al contrario, quiero terminar esta clase con una reflexión de ánimo para esas personas que lo están haciendo. Dios está viendo su trabajo. Dios está viendo tu obra. Y aunque quizás los hombres no la califiquemos o no la elogiemos, Dios sí la reconoce y Dios sí lo sabe. Y te animo a ti, hermano y hermana, que estás en cualquier lugar de esta América Latina tan grande o de cualquier lugar del mundo donde puedas ver este video, a seguir tu obra, reconociendo que el Señor está ordenando ir
Y tú y yo debemos obedecer e ir y predicar ese evangelio, reconociendo que hay necesidad en las personas y reconociendo que Dios puede hacer la obra y no nosotros. Que Dios te dé la gracia, así como a Felipe, de ver la obra hecha. No sobre nuestra conciencia, sino sabiendo que Dios es el Señor de la mies y que Él lo que hizo fue mandarnos a la mies, a recoger lo que Él ya ha sembrado, lo que Él ya ha depositado en el corazón de miles de personas que hoy esperan a alguien que se la acerque y le diga: ¿entiendes lo que está pasando? ¿Entiendes lo que está leyendo? ¿Quieres oír algo más de lo que está pasando? ¿Quieres oír la respuesta a tu pregunta que te estás haciendo? Y eso abrirá la puerta en el nombre del Señor para predicar el evangelio claro y sin vueltas, sin otras extras, pero para que la gente conozca a Cristo como Señor y Salvador. Yo oro en este momento por el ánimo de esas personas que están allá en esos lugares desconocidos, pero llevando el mensaje de la luz del evangelio. Y les animo a hacerlo cada uno en obediencia al mandato de ir y predicar el evangelio hasta lo último de la tierra. Dios les bendiga ricamente, hermanos. Voy a orar y a terminar esta clase. Espero que sirva de bendición para ustedes y que sigamos adelante. Dios está haciendo la obra. No descansa sobre nuestros hombros. Ya Dios hizo la obra y descansa sobre él. Oremos. Padre, qué bueno poder saber que tú has dado una orden. Y en esa orden, Señor, a cada uno de nosotros nos encomienda un papel, pequeño o grande, pero al fin y al cabo es tu obra, Señor, y no la nuestra. Permítenos ser fieles a ese llamado. Y te pido por aquellas cantidades, cientos y miles y millones de hombres y mujeres que hoy están en lugares muy pequeños o muy grandes, pero con la luz encendida del evangelio. En esa oscuridad del mundo, pero con una luz encendida para que si hay náufragos ahogándose puedan ver la luz y acercarse a esa piedra de salvación. Padre, te pido por ellos para que su ánimo no decaiga. Te pido por ellos para que su deseo no decaiga, para que puedan ver la obra tuya hecha en sus corazones y en el corazón de miles de personas. Y así, Señor, saber que tú nos has mandado hasta lo último de la tierra a predicar este evangelio. Bendice a cada hermano y a cada hermana que está con nosotros. Sigue guiando, Señor, a cada uno en su estudio personal de la palabra y que esta pequeña ayuda que podemos darle le sirva de ánimo para continuar adelante. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén y amén. Gracias, hermanos. La semana que viene continuamos con Hechos 9, 1 al 31. Seguimos avanzando en el libro de Hechos. Recuerden que es largo, así que tenemos que trabajar por mucho tiempo más y que el Señor les bendiga ricamente. Amén. Hasta luego.